¿Y si en lugar de tranquilidad, los bosques ocultaran algo que jamás debió ser visto? Desde ballenas en selvas tropicales, hasta secretos de un bosque retorcido. Hoy revelaremos lo que cámaras captaron que desafía toda explicación. Número 16. La ballena en la selva tropical. Imagina encontrarte con una criatura del profundo azul del mar en el exuberante y verde corazón del Amazonas. Parece imposible. Piénsalo de nuevo. En un descubrimiento que difumina la línea entre la realidad y la ficción, se encontró una enorme ballena jorobada donde ninguna ballena debería estar jamás, en lo profundo de la selva. ¡Qué suerte! Este hallazgo alucinante desafía todo lo que creíamos saber sobre estos gigantes oceánicos y sus hábitats. En el corazón de la selva amazónica, donde reinan la densa vegetación y los ríos serpenteantes, un peculiar descubrimiento dejó perplejos incluso a los investigadores más experimentados. En 2019, una joven ballena jorobada, de unos asombrosos 11 metros de longitud, fue encontrada sin vida entre las raíces enmarañadas de un manglar. ¿Cómo llegó esta majestuosa criatura, cuyo hábitat natural es la vasta extensión del océano, a las profundidades de la selva? Resulta que las poderosas mareas de la cuenca del río Amazonas fueron las probables culpables. Los expertos creen que la desafortunada ballena, quizás ya en mal estado de salud, fue arrastrada tierra adentro por las fuertes corrientes durante una marea alta. Al retroceder las aguas, la ballena quedó varada, atrapada en un mundo lejano. Pero el misterio no termina ahí. Se sabe que las ballenas jorobadas migran a través de la cuenca del río Amazonas, pero suelen permanecer en los canales más profundos y rara vez se acercan a la costa. ¿Qué pudo haber impulsado a esta ballena a nadar tan tierra adentro? Algunos especulan que podría haber estado desorientada o enferma, mientras que otros se preguntan si las condiciones ambientales cambiantes influyeron. Número 15. El bosque que respira. Si una ballena en una selva tropical te parece extraña, espera a sentir la respiración de la tierra bajo tus pies. En lo profundo del corazón de Quebec, Canadá, se encuentra un bosque que parece tener vida propia. Los excursionistas que se adentran en este bosque encantado a menudo se quedan paralizados, hipnotizados por una visión inexplicable. El suelo bajo sus pies parece respirar. A primera vista, podría parecer un efecto de luz o una alucinación provocada por la inquietante quietud del bosque. Pero al observarlo más de cerca, es innegable. El suelo del bosque sube y baja con un movimiento lento y rítmico, como si la tierra misma inhalara y exhalara. Entonces, ¿qué podría estar causando este extraño fenómeno? La respuesta está en la gruesa capa de musgo que cubre el suelo. Esta exuberante alfombra verde actúa como una capa aislante, protegiendo las delicadas raíces de los árboles. Cuando los fuertes vientos azotan el bosque, los árboles se balancean y se doblan, sus raíces se mueven y tiran del suelo. Es este movimiento, combinado con la naturaleza esponjosa del musgo, lo que crea la ilusión de un suelo forestal que respira. A medida que las raíces tiran y se sueltan, el suelo sube y baja, imitando la expansión y contracción constantes de un organismo vivo que respira. Número 14. La Casa de los Horrores. Mientras que el suelo forestal de Quebec imita la vida, otro bosque esconde la muerte. En 2014, se hizo un descubrimiento inquietante en Ibadan, Nigeria. Un grupo de mototaxistas que buscaba a un colega desaparecido descubrió un edificio abandonado en el bosque de Soka. Lo que encontraron en su interior conmocionó a la comunidad y fue noticia nacional. El edificio contenía restos humanos y una gran cantidad de pertenencias personales de numerosas personas. Estos objetos incluían documentos de identidad, ropa e incluso uniformes escolares, lo que proporcionaba una clara indicación de la cantidad de vidas que podrían haber sido afectadas por los sucesos ocurridos en ese lugar. Hasta el día de hoy, la verdadera naturaleza de lo ocurrido en ese edificio abandonado sigue envuelta en misterio. La especulación es desenfrenada, desde el crimen organizado hasta fuerzas más oscuras e inexplicables. Pero una verdad permanece. El sombrío descubrimiento en el bosque de Soka dejó una huella imborrable en Ibadan. Número 13. Donde los coches clásicos van a morir. Ya sean huesos de los olvidados o restos oxidados de la era industrial, el bosque lo absorbe todo con el tiempo. En lo profundo de los bosques de Suecia, cerca de la tranquila ciudad de Bosnes, se encuentra un cementerio diferente. Un lugar donde más de 1000 coches clásicos, reliquias de una época pasada, descansan bajo un dosel de hojas que sucumben lentamente a la implacable influencia de la naturaleza. Caminas por el bosque,
con el canto de los pájaros y el crujido de las hojas bajo tus pies, cuando de repente te topas con un claro que parece sacado de una película postapocalíptica. Carcasas oxidadas de coches clásicos, algunos de los años 40 y 50, yacen dispersos entre los árboles. Sus líneas, antaño elegantes y su cromo brillante, ahora están salpicados de decadencia. Es una vista a la vez cautivadoramente hermosa y profundamente inquietante. Estos coches, antaño el orgullo y la alegría de sus dueños, ahora yacen olvidados y desamparados, siendo lentamente devorados por el bosque. Enredaderas y musgos se extienden sobre sus maltrechas carrocerías, mientras las raíces de los árboles irrumpen a través de sus ventanas destrozadas y marcos retorcidos. Pero ¿cómo surgió este surrealista cementerio de coches? La historia comienza en la década de 1950, cuando dos hermanos abrieron un desguace en la zona, recogiendo y vendiendo repuestos de coches antiguos. Durante décadas, el negocio prosperó, con clientes de todas partes. Necesitaban encontrar esa pieza esquiva para mantener su clásico en circulación. Sin embargo, con el paso del tiempo y la disminución de la demanda de piezas de coches clásicos, los hermanos tuvieron dificultades para mantenerse al día. Finalmente, tomaron la difícil decisión de abandonar el desguace, dejando atrás cientos y cientos de coches que se oxidaban en el bosque. Número 12. Invasores extraterrestres desde abajo. Mientras los bosques de Suecia albergan fantasmas automovilísticos, el suelo de Nueva Inglaterra alberga un mundo extraterrestre microscópico. En los suelos aparentemente ordinarios de estos bosques, un mundo rebosa de vida que parece desafiar cualquier explicación terrenal. Bienvenidos al reino de los virus gigantes, entidades extrañas, de aspecto extraterrestre, que han dejado atónitos incluso a los investigadores más experimentados. Imagine mirar a través de un microscopio y ver algo que parece más un objeto de una película de ciencia ficción que un producto de la naturaleza. Conchas con forma de estrella, apéndices con forma de tentáculo y patrones geométricos intrincados. Estas son solo algunas de las peculiaridades que caracterizan a los virus gigantes que acechan en el suelo del bosque de Harvard. A primera vista, es fácil confundir estos microbios con algo que podría haber viajado en un meteorito. Desde los confines del espacio, su gran tamaño y complejidad no se parecen a nada que se asocie típicamente con los virus, que suelen ser mucho más pequeños y de estructura más simple. Pero a pesar de su apariencia sobrenatural, estos virus gigantes forman parte esencial de la biodiversidad de la Tierra. Pertenecen a un grupo conocido como GIRUS, o virus gigantes, que se descubrieron por primera vez en 2003. Desde entonces, los investigadores han trabajado incansablemente para desentrañar los misterios que rodean a estos peculiares organismos. Uno de los aspectos más intrigantes de los virus gigantes es su posible impacto en el medio ambiente y la salud humana. Si bien no infectan directamente a los humanos, sí atacan a las amebas y otros organismos unicelulares que desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del delicado equilibrio de los ecosistemas terrestres. Número 11. La morada de la bruja. Lo extraño no se limita al reino de lo invisiblemente pequeño. Las estructuras más extrañas pueden ser visibles a kilómetros de distancia e igual de misteriosas. Encaramada a orillas de la isla Flint, Dinamarca, una peculiar estructura ha cautivado la imaginación de lugareños y visitantes durante casi un siglo. Conocida como la Casa de la Bruja, esta singularidad arquitectónica fue construida en la década de 1930 por un granjero cuya familia había vivido en la isla durante generaciones, pero el extraño diseño y la atmósfera inquietante que rodea la casa han dado lugar a innumerables leyendas y relatos sobrenaturales. A primera vista, la Casa de la Bruja parece sacada de un cuento de hadas. Una estructura caprichosa, casi caricaturesca, que parece desafiar las leyes de la gravedad. Sus techos inclinados y ventanas torcidas dan la impresión de que la casa podría derrumbarse en cualquier momento, como si estuviera sostenida por una fuerza mágica invisible. Pero bajo el encantador exterior se esconde una historia más oscura, impregnada de susurros de brujería y ocultismo. Según la ley local, el granjero que construyó la casa no era simplemente un hombre de la tierra, sino un practicante de las artes oscuras. Algunos dicen que usaba la casa como lugar de reunión para su alianza, realizando rituales secretos y lanzando hechizos bajo el COVID de la noche. Otros afirman que la casa misma está viva, imbuida de una energía siniestra
que se filtra en las mismas piedras y maderas. Los visitantes han reportado una sensación de inquietud al acercarse a la estructura, como si una presencia invisible observara cada uno de sus movimientos. Algunos incluso afirman oír extraños susurros y pasos que resuenan en las habitaciones vacías, a pesar de que la casa lleva mucho tiempo abandonada. Pero quizás el aspecto más intrigante de la casa de la bruja es que, a pesar de su antigüedad y del duro clima escandinavo, se ha mantenido en pie durante casi 100 años. Algunos lo atribuyen a la destreza artesanal de su constructor, mientras que otros apuntan a la posibilidad de una intervención sobrenatural. Número 10. Sueños abandonados y muñecas rotas. La casa de la bruja proyecta una larga sombra, pero en lo más profundo del bosque aguarda una magia diferente. Congelada en el tiempo y el plástico, en lo más profundo de la naturaleza canadiense, un explorador urbano se topó con una escena tan cautivadora como inquietante. Enclavada entre los árboles, se alzaba una casa vieja y desgastada, con la pintura descascarada y las ventanas tapiadas, una reliquia olvidada de una época pasada. Pero fue lo que yacía en su interior, lo que realmente capturó la atención del explorador. Al cruzar con cautela la puerta chirriante, se encontraron rodeados de docenas y docenas de muñecos y peluches. Algunos estaban impecables, con sus ojos vidriosos mirando fijamente al vacío, mientras que otros yacían en diversos estados de descomposición, con sus cuerpos, antes de peluche, ahora enmarañados y destrozados. La cantidad de juguetes era asombrosa. Era como si alguien los hubiera estado acumulando durante años, acumulando una colección que avergonzaría incluso al más entusiasta. Pero había algo profundamente inquietante en la forma en que estaban dispuestos. Algunos estaban apoyados en sillas o estantes, otros yacían desordenadamente en el suelo, con las extremidades en jarras, como si los hubieran tirado a un lado sin cuidado. A medida que el explorador se adentraba en la casa, la sensación de inquietud no hacía más que aumentar. Cada habitación parecía albergar su propio cuadro inquietante, un instante congelado que insinuaba un pasado oscuro y turbulento. En un rincón, un grupo de muñecas de porcelana estaban sentadas alrededor de una pequeña mesa de té, con sus delicados rasgos oscurecidos por una gruesa capa de polvo. En otro rincón, una hilera de osos de peluche se alineaba en la pared, con sus ojos de botón que parecían seguir cada movimiento del explorador. Pero quizás el hallazgo más inquietante de todos fue una pequeña habitación cerrada con llave en la parte trasera de la casa. A través del ojo de la cerradura, el explorador apenas pudo distinguir la silueta de una figura sentada en una mecedora, rodeada de aún más muñecas y peluches. Número 9. El avión que nunca despegó. Los sueños de la infancia yacen latentes en una cabaña canadiense. Pero en los bosques de Malasia, las aspiraciones de los adultos duermen en una cuna de vides y óxido. En la espesura de los bosques, una peculiar vista recibe a quienes se adentran en la naturaleza. Allí, enclavado entre imponentes árboles y frondosa maleza, yace el armatoste oxidado de un Boeing 747, con su otrora reluciente exterior ahora moteado por la edad y el deterioro. La historia de cómo esta enorme aeronave llegó a parar en un lugar tan inesperado es una historia de grandes ambiciones y sueños frustrados. A principios de la década de 1990, un grupo de emprendedores tuvo la visión de crear una experiencia hotelera única, una que permitiera a los huéspedes alojarse en el regazo del lujo o rodeados de la belleza indómita de la selva malaya. Su plan era transportar 747 fuera de servicio al corazón del bosque, utilizando una combinación de maquinaria pesada y pura determinación. Una vez allí, el avión sería meticulosamente renovado, transformando su cavernoso interior en una serie de opulentas suites y áreas comunes, con todas las comodidades que uno esperaría de un resort de 5 estrellas. Pero, como suele ocurrir con estos grandiosos proyectos, la realidad pronto se derrumbó. El costo de transportar y renovar el avión resultó ser mucho mayor de lo que los emprendedores habían previsto, y a medida que el proyecto se prolongaba, sus fondos comenzaron a escasear. Finalmente, se vieron obligados a abandonar su sueño, dejando que el 747 se oxidara en la selva, un monumento a la arrogancia humana y al poder inquebrantable de la naturaleza. Número 8. Pesadillas de 6 patas. La silenciosa decadencia del 747 palidece en comparación con la pesadilla viviente que acecha en la maleza de Uganda, en las profundidades de la exuberante selva. Allí,
Un equipo de investigadores hizo un descubrimiento tan fascinante como aterrador. Con hasta 10 centímetros de largo, las enormes avispas que encontraron no se parecían a nada que hubieran visto antes. Una fusión de pesadilla entre insecto y alienígena, con exoesqueletos relucientes y aguijones de aspecto maligno. Pero no era solo su tamaño y apariencia lo que distinguía a estas avispas. Como pronto descubrieron los investigadores, estas criaturas poseían un ciclo de vida tan macabro como eficiente. En lugar de cazar presas en el sentido tradicional, las avispas buscaban larvas de escarabajos, utilizando sus agudos sentidos para localizar a las vulnerables crías de insectos escondidas bajo la corteza de los árboles. Una vez encontrado un huésped adecuado, las avispas ponían sus huevos dentro de las larvas, utilizando sus ovipositores para perforar los resistentes exoesqueletos y depositar a las crías directamente en el tejido vivo de sus víctimas. Y ahí era cuando comenzaba el verdadero horror. Al eclosionar, las larvas de avispa comenzaban a alimentarse de las larvas de escarabajo desde adentro hacia afuera, consumiendo lentamente los órganos vitales de sus huéspedes, mientras los mantenían vivos el mayor tiempo posible. El resultado era un festín macabro que duraba días o incluso semanas, con las larvas de avispa creciendo y fortaleciéndose a cada instante. Pero quizás lo más inquietante de este macabro ciclo vital era que no se trataba de una aberración rara, sino de una estrategia de supervivencia de eficacia comprobada, perfeccionada durante millones de años de evolución. En el brutal mundo de la selva, donde la competencia por los recursos es feroz e implacable, las avispas desarrollaron un método para asegurar su propia supervivencia, devorando literalmente a sus rivales desde dentro. Número 7. Secretos de los Scallywags. Los bosques de Uganda ocultan la fría eficiencia de la naturaleza, mientras que los de Edimburgo esconden el ingenio desesperado de la humanidad. Bajo el frondoso dosel yace un enjambre de resistencia humana, olvidado hace mucho tiempo. Un lugar donde los seres humanos están preparados para convertirse en el enjambre definitivo contra las fuerzas invasoras. En lo profundo de los bosques del sur de Edimburgo, un equipo de trabajadores forestales se topó con una reliquia de una de las unidades militares más secretas y de élite de la historia británica. A primera vista, la estructura que descubrieron parecía poco más que un cobertizo ruinoso, con su techo de chapa ondulada y paredes de ladrillo siendo lentamente recuperados por la vegetación circundante. Pero a medida que comenzaban a limpiar los escombros y la vegetación, los trabajadores pronto se dieron cuenta de que habían descubierto algo mucho más significativo. Un búnker de la época de la Segunda Guerra Mundial, que antaño sirvió como base de operaciones para un grupo misterioso conocido como las Unidades Auxiliares, o los Scallywags. Formados en 1940 como última línea de defensa contra la amenaza de la invasión nazi, los Scallywags eran una fuerza secreta de guerrilleros altamente entrenados, provenientes de las filas de los más hábiles aventureros y supervivientes británicos. Su misión era operar tras las líneas enemigas, saboteando infraestructuras clave, recopilando información y sembrando el caos y la confusión entre las fuerzas de ocupación. Dentro del búnker se encontraba una cápsula del tiempo de aquella época, con catres oxidados y restos de equipo viejo que cubrían el húmedo y mohoso interior. Pero quizás lo más escalofriante del descubrimiento fue un pequeño cartel pintado a mano que colgaba en una pared con el lema no oficial de la unidad: aterrorizar al invasor. Número 6. Una ventana a la vida. La resistencia oculta de la humanidad se desvanece en la niebla a medida que ascendemos a un mundo donde el camuflaje adquiere un significado completamente nuevo. En los bosques nubosos de Costa Rica, la naturaleza ha perfeccionado un tipo diferente de invisibilidad, una que revela tanto como oculta. En las brumosas alturas de los bosques nubosos de Costa Rica, un equipo de investigadores hizo un descubrimiento tan hermoso como extraño. Con apenas unos centímetros de largo, la diminuta rana de cristal que encontraron fue una maravilla de adaptación evolutiva, con una piel tan translúcida que parecía casi invisible contra la exuberante vegetación de su hábitat. Pero no fue hasta que los investigadores la observaron más de cerca que se dieron cuenta de lo extraordinaria que era esta pequeña criatura. Al levantarla con cuidado de su percha, se quedaron atónitos al ver sus órganos internos claramente visibles a través de su piel, latiendo y moviéndose con cada respiración y movimiento. Por un momento, fue como si estuvieran mirando a través de una ventana a la esencia misma de la vida,
presenciando la intrincada danza de músculos, huesos y vasos sanguíneos que sostenían a este frágil ser frente a un mundo implacable. Y mientras observaban, los investigadores no pudieron evitar sentir asombro y maravilla ante la enorme complejidad y belleza del mundo natural. Pero las adaptaciones únicas de la rana de cristal eran más que una simple curiosidad científica. Encarnaban las increíbles fuerzas evolutivas que actuaron durante incontables generaciones en el despiadado mundo de la selva tropical, donde los depredadores acechaban en cada rincón y la competencia por los recursos era feroz. La capacidad de mimetizarse y desaparecer se había convertido en una cuestión de vida o muerte. Número 5. Encadenado a una tragedia. Las ranas invisibles pueden ser inquietantes, pero toparse con un esqueleto encadenado a un árbol es realmente aterrador. En lo profundo de los densos bosques del distrito de Shatura en Moscú, Rusia, un sombrío descubrimiento arrojó nueva luz a un misterio de larga data. Se encontró un esqueleto humano, con candado y atado a un árbol, los restos de un hombre que tuvo un destino trágico e inusual. La escalofriante visión inquietaría incluso al investigador más experimentado. A medida que los investigadores comenzaron a reconstruir las pistas, pronto se dieron cuenta de que el esqueleto pertenecía nada menos que a Iván Klucharev, un hombre de la zona que había desaparecido sin dejar rastro 2 años antes. ¿Pero qué lo había traído a ese remoto lugar del bosque? ¿Y por qué lo habían atado tan cruelmente a un árbol? La respuesta resultó ser tan extraña como desgarradora. Al parecer, Klucharev se había estado entrenando para convertirse en un escapista, perfeccionando sus habilidades en el arte de liberarse de cadenas, candados y otras ataduras. Pero algo salió terriblemente mal durante una de sus sesiones de práctica, dejándolo atrapado y solo en el bosque, sin nadie que escuchara sus gritos de auxilio. Número 4. Ecos de un pasado oscuro. Un esqueleto solitario cuenta una historia personal de infortunio, pero los bosques de Polonia susurran el horror colectivo. En lo profundo de los bosques del norte de Polonia, un grupo de excursionistas se topó con un lugar que era testigo silencioso de uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Dispersos entre las hojas y la maleza, había montones de zapatos, uniformes de prisión y otros efectos personales, todos con las inconfundibles marcas del Holocausto. A medida que se corrió la voz del descubrimiento, los expertos no tardaron en llegar al lugar, con la esperanza de desentrañar el misterio de cómo estos artefactos habían llegado a estar ocultos en un lugar tan remoto. Resultó que el bosque se encontraba a pocos kilómetros del antiguo campo de concentración de Stutthof, uno de los primeros y más antiguos campos establecidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de sus 5 años de historia, Stutthof fue responsable de la muerte de más de 65.000 hombres, mujeres y niños, muchos de los cuales murieron trabajando o fueron ejecutados en las cámaras de gas del campo. A medida que los investigadores comenzaron a reconstruir las pistas, surgió un panorama desgarrador. Al parecer, los artefactos eran las últimas posesiones de algunas de las víctimas de Stutthof, quienes se vieron obligadas a abandonar todo lo que tenían mientras eran conducidas a la muerte. Algunos lograron enterrar sus escasas pertenencias en el bosque, quizás con la esperanza de poder regresar algún día y recuperarlas. Número 3. Secretos del Rey Serpiente. Las sombras de la historia se extienden desde los bosques europeos hasta las selvas mesoamericanas, donde una arboleda ocultaba las últimas posesiones de los perseguidos, otra alberga los opulentos tesoros de reyes olvidados. En las densas selvas de Guatemala, un equipo de arqueólogos descubrió una reliquia que había permanecido oculta durante siglos, esperando revelar sus secretos. Incrustado en las raíces de un árbol milenario, el altar de piedra presentaba intrincados tallados que insinuaban un mundo de rituales y sacrificios, donde los límites entre lo humano y lo divino se difuminaban en medio del derramamiento de sangre. Mientras el equipo extraía cuidadosamente el altar de su tumba viviente, se maravillaron ante la destreza y la artesanía evidentes en su creación. Con apenas unos metros de diámetro, el altar era una obra maestra del arte maya, adornada con imágenes de dioses, reyes, serpientes y calaveras. La figura central cautivó al arqueólogo principal, un hombre dedicado a desentrañar los misterios de los antiguos mayas. Tallada con exquisito detalle, se encontraba la inconfundible imagen del rey Chak Tuk Ichak, un gobernante cuyo nombre se había desvanecido de la historia hasta ahora.
A medida que los investigadores reconstruían fragmentos de la historia del rey, emergió una vívida imagen de un mundo donde el poder y la religión estaban inextricablemente unidos. La serpiente de 2 cabezas que serpenteaba alrededor del altar simbolizaba a Kukulcán, el dios serpiente emplumado que reinaba sobre los reinos del viento y el agua, y el altar había servido durante siglos como lugar de sacrificios ofrecidos en su honor. Número 2. Donde camina el diablo. Reyes tallados y pezuñas hendidas. 2 paisajes pertenecientes a mundos completamente diferentes que despiertan la imaginación más profunda y desafían persistentemente las explicaciones simples o convencionales. Mientras las densas y misteriosas selvas de Guatemala susurran secretos ancestrales sobre civilizaciones perdidas en el tiempo, la apacible pero inquietante campiña de Carolina insinúa fuerzas considerablemente más oscuras y perturbadoras en juego. En el mismísimo corazón del vasto paisaje rural de Carolina del Norte, existe un lugar enigmático donde el miedo primordial y el folclore tradicional colisionan violentamente, donde las fronteras aparentemente sólidas entre lo natural y lo sobrenatural se difuminan gradualmente y se distorsionan hasta volverse irreconocibles. Conocido localmente como el lugar de paso del diablo, este terreno particularmente árido y desolado ha cautivado intensamente la imaginación colectiva de innumerables generaciones, inspirando relatos escalofriantes de hechos profundamente oscuros y fuerzas aún más siniestras que acechan en las sombras. Según la leyenda transmitida oralmente entre los habitantes locales durante siglos, este misterioso círculo de tierra quemada y estéril de aproximadamente 12 metros de ancho constituye el preciso lugar donde el mismísimo diablo, príncipe de las tinieblas, acude religiosamente a danzar frenéticamente y conspirar contra los mortales, pisoteando con sus características pezuñas hendidas absolutamente todo rastro de vida vegetal o animal, mientras gira vertiginosamente y da vueltas demoníacas bajo la pálida luz plateada de la luna llena. Algunos testigos de la región aseguran con temor reverencial que los objetos cotidianos que desafortunadamente quedan abandonados dentro del infame círculo invariablemente desaparecerán por completo de la noche a la mañana, arrebatados misteriosamente por manos invisibles de origen desconocido. Otros lugareños afirman categóricamente que los animales domésticos y salvajes, guiados por su instinto primario, se negarán rotundamente a cruzar sus límites claramente definidos, como si percibieran intuitivamente la energía profundamente maligna y amenazante que acecha pacientemente en su interior. Pero, ante tales testimonios inquietantes, surge inevitablemente la pregunta: ¿cuál es la verdad objetiva que se oculta tras este perturbador e inquietante terreno que desafía toda explicación racional? ¿Es realmente, como sugiere la superstición, obra directa del mismísimo diablo manifestándose en nuestro plano terrenal? ¿O existe, quizás, una explicación considerablemente más terrenal y científica para sus extrañas y desconcertantes propiedades que han confundido a generaciones? Algunos expertos en fenómenos naturales han sugerido meticulosamente que la Tierra persistentemente árida podría ser simplemente el resultado observable de un fenómeno natural relativamente común, conocido técnicamente como círculo de hadas, donde determinadas especies específicas de hongos microscópicos alteran significativamente la composición química del suelo de una manera particular que inhibe efectivamente el crecimiento normal de las plantas circundantes. Otros investigadores, adoptando un enfoque diferente, han señalado analíticamente los inusualmente altos niveles de concentración de sal y diversos otros minerales presentes en el suelo de la zona, factores que podrían dificultar considerablemente o imposibilitar por completo el enraizamiento adecuado de cualquier tipo de vegetación que intentara establecerse en tan inhóspito lugar. Número 1. Secretos retorcidos del bosque torcido. La danza de la naturaleza con el diablo da un giro inesperado, alterando no solo creencias, sino bosques enteros. El círculo arrasado de Carolina del Norte se desvanece en la niebla mientras emerge un bosque retorcido en Polonia, donde los pinos desafían la gravedad y la imaginación por igual. En las tierras salvajes del oeste de Polonia, un bosque de pinos susurra sobre fuerzas extrañas e inexplicables que moldean nuestro mundo. Conocido como el bosque torcido, este bosque de unos 400 árboles es único en la Tierra, con cada tronco doblado en un ángulo agudo de 90 grados a pocos metros del suelo. Durante años,
El origen de estos troncos retorcidos ha sido motivo de fascinación y especulación entre científicos y profanos. Algunos han sugerido que los árboles fueron moldeados deliberadamente por manos humanas, quizás como una forma de arte o como símbolo de algún ritual olvidado hace mucho tiempo. Otros han señalado mutaciones genéticas o factores ambientales como los culpables, argumentando que la extraña forma del árbol se debe a una peculiaridad de la naturaleza y no a la intervención humana. Pero la verdad podría ser aún más extraña de lo que se creía. Según algunos investigadores, el bosque torcido podría ser el resultado de un experimento ultrasecreto realizado por científicos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, quienes buscaban maneras de crear madera modificada genéticamente para construir barcos y aviones de mayor calidad. La teoría sostiene que los árboles fueron plantados en la década de 1930 y sometidos a diversos tratamientos experimentales, desde la exposición a la radiación hasta la aplicación de sustancias químicas y hormonas extrañas. El objetivo era crear un nuevo tipo de madera más fuerte, más flexible y más resistente a la descomposición que cualquier otra existente hasta entonces. Nos vemos en el próximo video.